Dice que esto aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esos días que hubo hambre en la tierra. Sí, esos días difíciles. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y quienes más, sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, Dios con nosotros. Y el de su mujer Noemí, que significa dulce. Noemí, quien se llame, su nombre es dulce. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Todo estos antecedentes llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí a vivir. Y sucedió que dentro de esos cercanos a 10 años muere el esposo de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuántos años? 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una tragedia. Entonces se levantó Noemí con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Aleluya. Gracias. Industriosa es esta palabra. Señor, inspírame y hazme hablar a toda esta familia que es la iglesia. Señor, usa mis labios, todo mi sentido, alma, espíritu y cuerpo, y hazme hablar con vehemencia palabra profética a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me inspiré al escribir que es muy refrescante e inspirador estas escenas turbulentas, dramática y anárquica, vivida en aquellos días en que cada uno hacía lo que bien le convenía, a lo my way, a mi manera.
diversos gobiernos políticos nacen siempre cuando hay crisis, sin duda. Y ellos dicen traer soluciones al pueblo. Ya es su lenguaje común hasta el día de hoy. Sí, la política. Bien, vamos de a poco. Aquellos eran días tenebrosos, los días de los jueces. De aquí que se extrae este episodio doméstico de una familia piadosa que fue afectada por la gran crisis de la sociedad y la escasez que los lleva a tomar decisiones equívocas. En ese entonces, donde se encierran estas grandes enseñanzas y principios para nosotros hoy, que vivimos circunstancias similares en nuestros países latinoamericanos subdesarrollados, derivados por gobiernos y sistemas corruptos. Hasta las palomas cantan diciendo corrupto, corrupto, corrupto. Sí, mucha corrupción que daña nuestra familia, nuestros hogares, de gente que ha puesto empeño y trabajo. Y estos políticos se sirven de ellos. Dicen que están en defensa del pueblo. Mentiroso. Están en defensa de sus propios intereses. Y a Dios lo han dejado fuera. Sí. Y eso ocurre y ocurrirá siempre cuando a Dios no se le invita a participar y donde somos incrédulos e indiferentes. Vamos para allá. Afírmate, compadre. Afírmate. Dígale a quien está al lado, afírmate. No es que a mí me gusta este está por el pueblo. Mentirosos. Derivado por gobierno y sistemas corruptos, donde se da licencia a todo tipo de sinvergüenzura e inmoralidades, trayendo nefasta consecuencia a su pueblo a que le dicen representar. Pero sus gobernantes le dan la espalda a Dios. La historia extraída de la cual he leído es preciosa y encantadora para considerar principios. Aquí nos encontramos
con dos mujeres quienes son las protagonistas y son verdaderas joyas preciosas que vienen a reivindicar este periodo de tanta oscuridad. Noemí la dulce y Ruth la moabita. ¿Qué significa esto? Al llamar a Ruth la moabita, fueron hijos de incesto. Eso es para que lea la palabra. Hijos de incesto. Y estaba prohibido de parte de Dios hacer lazos comunes con un pueblo de esta conducta inmoral. Haga así. Ruth la moabita, donde nacería siglos más tarde, se llamó el lugar de donde ellos salieron, la bella familia de la casa de pan. Belén significa casa de pan. Pero hubo hambre en la casa de pan. Y ellos, al oír que los campos de Moab había recursos y había cosecha, se tomaron la triste decisión de irse a los campos de Moab. ¿Qué les parece? A veces situaciones económicas nos arrastran a tomar decisiones sin consultar a Dios. Hágale así a quien está al lado, sin consultar a Dios. Determinamos acciones y terminamos peor. Sigo adelante. Nada menos que de Belén, donde nacería siglos más tarde el bendito Hijo de Dios, donde nace en Belén de Judá. Mira los planes maravillosos que Dios tiene para nuestras familias. Pero hay que saber esperar. No te apresures a tomar decisiones que te traerán triste consecuencia. Dios está profetizando esta mañana. Sí, está hablando. El Salvador del mundo, el verdadero pan que descendió desde los cielos. Elimelech significa Dios es mi rey. Y Noemí significa mi delicia. Todo era hermoso en aquella familia, hasta que se dio lugar a esta enorme
crisis de valores que vino a dañar la paz de este hogar piadoso. Crisis de la economía y de la escasez y la falta de pan, donde nace la inquietud por buscar otros horizontes. De ahí nuestro pueblo, su recorrido, que de sus propias naciones, por causa de la corrupción, van a otros países en búsqueda de una salida honorable. Nosotros, como país Chile, también vivió un éxodo en un momento histórico y también fuimos repatriados y tuvimos que dejar nuestra familia producto de los equívocos de las decisiones. Hoy los estoy haciendo reflexionar, porque a veces se piensa que uno no debiera de hablar en esos términos. He estado hablando en el Parlamento, dentro de los políticos, en su día, ¿sí? He sido predicador de el Diego Portales, donde reinó el caballero. También, siendo muy joven, prediqué la palabra. También prediqué en el Estadio Nacional de mi país. Allí también. Así que concédetme, ahora ya viejo, hablar, porque me respalda toda una historia que ha costado mucho, que ha sido duro. Vengo de un hogar de 13 hermanos, 13, donde dormíamos 2 arriba y 2 acá abajo, a los pies y a la cabecera. Sé lo que es la pobreza y sé lo que es ganarse el pan diario con sacrificio. Hasta el día de hoy me despierto a las 6:30 de la mañana o a veces antes, porque papá no me deja dormir. Y es él el que me inspira a compartir la palabra con vosotros. Gloria a Dios. Así que cuando le preguntaron a mis hijos, ¿en qué trabaja tu papá? Y ellos respondieron, mi papá no trabaja, él es pastor evangélico. Han aprendido que el papá trabaja hasta el día de hoy. Mientras otros duermen, yo estoy llamando por teléfono y hablando con aquellos que echo de menos. ¿Verdad, Manu? Sí. Aleluya. Continúo.
Oh Dios, la depresión económica vino a este hogar como un azote y llegaron los días grises, periodo de incertidumbre, de no saber qué hacer, hacia dónde ir. Ya la tierra de pan que fluía según lo prometido por Dios a este pueblo, la tierra que fluye leche y miel. Pero ahora se encuentra con hambre. La tierra fértil convertida en sequedad por causa del pecado de su gobernante y por la ostentación de un pueblo soberbio y desobediente. Sobrevino una gran sequía donde se marchitaron los viñedos, la higuera dejó de dar fruto y se arruinaron las cosechas, se diezmaron y los ganados en cosa de meses. Y aún los ricos, poderosos, granjeros, fueron reducidos a la pobreza y los pobres a la miseria e indigencia. Eso es resultado por dejar a Dios de lado. Bendito está escrito el pueblo que busca a Dios. Diga amén. Bendita la familia que busca a Dios. En primer lugar, y yo te aseguro, te irá bien. Si busca a Dios primero, búscale, adórale, alábale, sirve a Dios y Él bendecirá tu casa, tus hijos y los hijos de tus hijos. Yo daría grito y me pondría de pie a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que nuestro campo Dios lo va a llenar de bendición. Que te ha costado lágrimas, que has sembrado en lágrimas en otro país que no es el tuyo, por causa de hombres corruptos e inmorales que se han burlado del pueblo. Ser una feruita, anguilos. Oh Dios, está enviando consuelo a tu vida, a tu familia, a tu hogar. Créemelo, Dios abrirá ventana de los cielos y derramará abundancia hasta que sobreabunde. Así es. ¿Lo crees? Amén. Toma asiento ahora.
está despierto. Qué hermoso. Sí, los descendientes del patriarca. Una triste memoria para los descendientes de Lot. Los moabitas fueron hijos de insectos, algo abominable para el pueblo hebreo. Pero como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje. Por eso se fueron para allá. A pesar de, en su nuevo hogar, no tardó Noemí en comprobar la consecuencia nefasta de la insensata decisión de ambos de alejarse de la tierra de pan, no teniendo visión al porvenir, poniendo en peligro su propia vida espiritualmente y de toda su familia. En Moab, Noemí sufrió en carne viva la pérdida, la partida de su amado esposo y de sus hijos. A poco de haber contraído matrimonio sus hijos, se creó este parentesco, un yugo desigual. Quedaron sin sustento, sin cobertura, y hijos sin hijos. Se perdió la comunión. Dejaron las reuniones de la iglesia, los cánticos, las oraciones, sin santuario, ni prédica profética, lo que muchas veces nosotros comúnmente desestimamos y no le damos valor. Recibí una llamada por teléfono donde invitaba a la gente a cenar desde Puerto Vara en una parcela. Ambos pastores se fueron a vivir a esa parcela por la violencia que había en su comuna. Fueron asaltados varias veces y tuvieron que huir prácticamente. Y ella con lágrimas me decía: pastor, ¿cómo anhelo el poder ir a cenar? Estoy viviendo en una parcela y lejos de Puerto Vara como ciudad, de Puerto Montt, y no puedo asistir. Ya tengo mis años, pero como anhelo, decía, cenar, participar. Lo escucho por las redes sociales, lo escucho y digo en añoranza, cómo me gustaría estar en esa iglesia.
descubres. Hay mucha gente que se va de la iglesia en búsqueda de otras cosas. Sí está bien, el hombre es libre, pero se pierde lo esencial. Nunca permita eso. Qué hermoso que haya venido esta mañana. Gracias, Señor. Noemí suspiraba, anhelaba la comunión con los verdaderos adoradores del Señor en Silo, y se sentía cada día más triste al observar a gente idólatra postrándose a dioses de metal. El pan de Moab no sacia, no satisface el hambre del espíritu. Habían dejado la casa de pan, peligrando su propia vivencia y testimonio. Oh Dios, pero Dios no se olvidó de Noemí. Regresó a la casa de pan y salía la gente a saludarla y decían: no es Noemí. Y ella decía: no me llamen Noemí, llámenme Amarga, porque mi nombre era dulce, Noemí, pero llamadme hoy Amarga. Pero he vuelto, he venido a la casa de Belén, donde hoy hay abundancia de pan. Gracias, Señor. Di conmigo, amado, amado, aquí está mi corazón. Quiero adorarte y quiero bendecirte. Ponte de pie ahora y adora a tu Rey. Adórale. Quizá tengas necesidad, pero Él llenará tus manos. Si crees, llenará de pan tu casa y te bendecirá. Obra pasaron. Adora al Señor ahora. Adórale, que Él puso este mensaje en mis labios y es para ti, porque te ama. Él te ama. Él ama a tu familia. Él ama a tus hijos. Él ama a tus nietos. Dios te bendecirá. Dale un gran aplauso. Oh, Rey, en la